Saludos y bendiciones. Nuevamente por acá le doy gracias a Dios por la oportunidad tan espectacular que nos permite de poder estar en tu casa, en tu hogar, a través de estas plataformas, a través de estos medios, y poder llevarte una palabra que, como siempre digo y sostengo, sea una palabra que sea como que urticaria a tu espíritu, que sea como que te dé piquiña, como que te dé una reacción. Evidentemente es positiva, que conste. La intención es que esta palabra que Dios puso en mi corazón sea la que te edifique, sea que te haga pensar y fortalezca tu fe, fortalezca tu carácter y puedas convertirte en lo que Dios ha demandado en este tiempo a nosotros como iglesia: preparar hombres y mujeres como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy te animo nuevamente que puedas inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y vamos a orar, vamos a declarar la bendición del Padre sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu emprendimiento, sobre tu ministerio, sobre tu llamado, sobre todo lo que Dios ha declarado para tu vida. Así que hoy le doy gracias a Dios porque podemos una vez más poder declarar, decretar, proclamar, Señor, las grandes maravillas y majestuosidades que tú haces en nuestras vidas, Señor. Grandes, Señor, son tus obras. Grandes, Señor, son tus llamados para con nosotros y grandes, Señor, son tus misericordias en nuestras vidas. Así que, una vez más, desde acá declaramos, Señor, en el lugar donde estamos, en los territorios, en los altares que hoy se están levantando para declarar y establecer el nombre del Señor, ¿verdad? Declaramos que tu gracia, que tu favor, que tu majestuosidad, que tu poder, que tu señorío, Señor, sea el que gobierne, el que sea esa bandera de victoria en todo momento. Bendíceles, guárdales, protégeles, desenraiga, Señor, en este momento todo terreno, toda piedra, Señor, toda raíz de molestia, de amargura, y en el nombre poderoso de Jesús te rogamos que cada uno de nosotros podamos sentir, Señor, tu presencia. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén, amén y amén. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si también nuevamente tú, como estamos todos tiempos acostumbrados, levantamos nuestra espada? Ahí donde tú te encuentras, levantamos nuestras espadas y declaramos con nuestra boca, hacemos esa oración de fe donde decimos: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. En ella está escrito todo lo que soy y todo lo que seré. Bendíceme abundantemente con ella. Vivifica tu palabra en mi vida. Que yo sea esa Biblia que otros no pueden leer. En el nombre de Cristo Jesús, tú y todos los que se encuentran a tu lado le dan un rotundo y acalorado amén. Y si lo acompañas con una ofrenda de aplausos al Señor, sería espectacular. Amado, amada, nuevamente nos permitimos de estar en tu casa a través de este medio para compartir contigo una palabra. Y quiero ir preciso. Esta palabra la voy a compartir en dos trozos. ¿Por qué? Porque desde el momento de la semana pasada que nosotros estuvimos haciendo el clamor por Venezuela, el clamor por la sanidad de nuestra nación, de nuestro país, de nuestra tierra, ¿verdad? Por la restauración, por la intervención de la mano de Dios en esta península, ¿verdad? Nos sumamos 120 iglesias o 120 ministerios aproximadamente, en donde diferentes localidades de la península estuvimos clamando. Y para mí era... ¿cómo diría la palabra? Para mí era sorprendente ver cómo en más de una oportunidad reiterados ministerios utilizábamos el mismo pasaje bíblico donde dice: si el pueblo que lleva mi nombre, todos se acuerdan, 2 Crónicas capítulo 7, el pueblo que lleva mi nombre, si se humillara, si se apartara, si buscara mi rostro, si, ¿verdad?, hiciera lo correcto, si orara, ¿verdad?, yo estaría dispuesto, dice el Señor, a cambiar. Pero como le hablaba a la iglesia en la semana pasada, como le hablaba a la comunidad que estaba en ese lugar, Dios me decía: Luis, esto es algo personal. Es decir, yo no puedo obligar a nadie que se humille. Yo no puedo provocar que nadie, bueno, sí puedo provocar, pero no puedo obligar. Hay un libre albedrío, hay una decisión personal, determinada, individual, por cada persona para reconocerme como su Señor y como su Salvador, y reconocerme como el Dios de sus vidas, como el Dios que gobierna desde lo más pequeño, desde su vida hasta lo más grande, su familia y sus negocios y su ministerio como tal. Es decir, no hay manera, de verdad, porque
Dios en su hermosa formación o creación del mundo, Él creó la humanidad o creó esta tierra para que nosotros pudiéramos disfrutar de ella. Evidentemente todos conocemos lo que en un principio Adán y Eva cometieron y lo que causó o ocasionó consigo. Pero Dios también trajo consigo una salida, que fue presentarnos a Jesucristo, para que entonces nosotros pudiéramos arrepentirnos y pudiéramos tomar ese boleto, esa entrada, ese pase de cortesía, ese pase de VIP, como diría yo, y poder estar delante de la presencia de Dios, estar en el lugar correcto y poder disfrutar. Pero esa decisión es personal, esa decisión es tuya. Nadie te puede obligar y simplemente el Espíritu Santo dice la palabra. Por eso considero que el momento del arrepentimiento, de la conversión, de la oración que nosotros hacemos de fe, ¿verdad? Ese momento es un momento, para mí es un milagro de parte de Dios, porque es la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? Trayéndote convicción a tu carne, a tus pensamientos, a tu alma, y tú reconociendo y haciendo un cambio. El detalle, como diría Cantinflas, y aquí el problema, empieza en como yo lo veía. Señor, ¿pero por qué? Entonces, no tenemos clamando. Sí, yo clamo toda la semana, yo clamo cada vez que tengo oportunidad, yo clamo a ti, yo cada vez que puedo me humillo delante de tu presencia, hay un reconocimiento. Y Señor, y cada vez que yo puedo oro por mis hijos, por la iglesia, por los muchachos, por la familia. Es decir, yo oro por los negocios de mis hermanos, yo oro y clamo, Señor. Y creo que lo hago con la convicción correcta, lo hago con el corazón correcto, con la posición, reconociéndote el lugar que te corresponde correctamente en mi vida. Y Dios me traía a acotación, traía a mi espíritu lo que nosotros vemos en la palabra. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Estamos leyendo en el libro de Lucas capítulo 7, ¿se acuerda? El pasaje bíblico en donde esta mujer se rindió a los pies de nuestro Señor Jesucristo, caminó, se codió entre tanta gente, rompió con todo protocolo, con toda estructura natural y cultura hebrea, rompió un perfume de alabastros, lo vertió en los pies de nuestro Señor Jesucristo, lloró allí delante de Él, con sus ojos, con sus lágrimas enjuagó sus pies y con sus cabellos los limpió y los secó. Y la gente se burlaba. Y la gente le decía, qué torpe, qué locura, qué desperdicio. Y tuvo que intervenir nuestro Señor Jesús para decirle a la gente, ¿qué le pasa? Ustedes están locos, ustedes están descabelladamente errados. ¿Saben por qué? Porque esta mujer, dice la palabra, por eso te digo que ella ama mucho, porque muchos pecados le han sido perdonados. Pero al que se le perdona pocos pecados, poco ama. Entonces yo entendí algo, sí, y quiero compartirte la primera porción. Debe existir en nuestra vida personal un clic, un rompimiento, un punto de quiebre entre el reconocimiento, ¿verdad?, de nuestra vida delante del Señor y del Creador, con nuestro arrepentimiento y nuestra conversión, para entonces disfrutar lo que dice la palabra, y disfrutarán de su presencia y de cosas placenteras, lo que dice en el libro de Hechos. Arrepentidos y convertidos, y vendrán para ustedes tiempos plácidos. Y yo me puse a pensar, wow, con razón hay personas, y esto me puso a mí como que ¿cómo decir la palabra? Me confrontaba, me puso a sopesar. Yo tengo ahorita 53 años, acepté a nuestro Señor Jesucristo a la edad de 15 años, pero mi conversión fue una conversión sencilla. No fue algo que fue bañado, ungido, gritado, una campaña y que alguien me llamó y me dijo, el muchacho flaco que está en aquella esquina, pasa adelante porque Dios te está diciendo que... No, yo estaba de chaperón, yo estaba de acompañante. Los actuales pastores ahorita, el pastor Leo y la pastora Elizabeth, que son mis tíos, los cuales yo bendigo en el nombre poderoso de Jesús, ellos sencillamente me tenían que llevar obligado a la iglesia porque yo era el chaperón de ellos, lógico. Después de eso yo venía y comía helado, vamos a estar claro.
Pero mi abuelo no les permitía salir, así fueran para la iglesia solo, era la costumbre de aquello, y tenía que llevarse la lamparita esta, así el chaperón este. Yo tenía que ir con ellos. Y entonces estaba una noche de ese, un domingo, estaba predicando un pastor, Juan Conaway, era un pastor, está con el Señor en este momento, era un pastor misionero de los Estados Unidos, y él da una palabra y yo me pongo a escucharla. Yo había crecido en un seno donde toda mi casa era católica, había crecido y educado en una escuela desde el tercer grado hasta el sexto grado, donde la escuela, nuestros profesores eran curas. Y yo me pongo a escuchar la palabra, y me pongo a escuchar lo que el pastor estaba hablando, y estaba hablando del plan de salvación, el plan, no sé, de lo que Dios había hecho y lo que Jesucristo había hecho en esa cruz por nosotros. Y cuando termina la prédica, yo me quedo así como que meditándolo. Estoy hablando de un joven de 15 años, ¿no? Tampoco es que estaba yo, tú sabes. No, pero yo me voy y me llega este pastor y me dice, hola, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Entiendes ese mensaje? ¿Se entendió lo que quise decir? Yo sí. ¿Entendiste lo que Dios ha hecho por ti? Sí. ¿Quieres reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador en este momento? Sí, ¿por qué no? No soy malo, no soy pecador. Tengo apenas 15 años, no tengo una historia tétrica, ni mucho menos de dolor y de guardia. Sí. Y te voy a decir claramente, yo entiendo que a partir de ese momento el Señor tomó mi vida, empezó a transformarla, pero te voy a hablar claramente, literalmente en estos días yo me puse a reevaluar, yo dije, ya va, cuando yo hice mi oración de fe, yo sentí ese clic, ese momento digamos, de rendición, ese momento de quiebra en mi espíritu, en reconocimiento de mi vida y en la necesidad de Dios entrometiéndose en ella ahora nuevamente. No lo vi, ni siquiera después duré de los 15 hasta los 20 tantos años estando trabajando dentro de la iglesia, pertenecía al coro de la iglesia, pertenecía al grupo de alabanza, pertenecía, qué sé yo, a dirección de jóvenes, era presidente de los jóvenes de la iglesia, tantas cosas. Me aparto del Señor. Y durante 20 años me mantuve apartado a espaldas, creyendo que yo me estaba comiendo el mundo por completo, creyendo que lo que yo lograba y hacía y adquiría, lo hacía por mi propia fuerza y porque yo era tan bueno. Y tuvo que el Señor nuevamente entrometerse en mi vida y volver a hacer un llamado personal y decirme, ya va, Luis, necesito que tú hagas un clic, un punto de quiebra en tu espíritu, en tu carne, en tus huesos, para que entonces tú puedas entender el plan que te estoy entregando, la oferta que te estoy presentando para entregarte salvación, para entregarte vida eterna, para entregarte dones, para entregarte talento, para entregarte... Tú no te imaginas cuántas cosas Dios te quiere entregar. Quedamos cortos con las bendiciones de la salvación, de ser salvos y ser bendecidos, como hemos dicho a los muchachos que estamos, o a todas las personas que hemos nosotros dado la escuela de las consolidaciones. Me puse a pensar que entonces yo veía que cuando yo escuchaba el testimonio de la conversión del pastor Nelson, ¿verdad? Y yo decía, wow, el pastor Nelson todavía tiene memoria literal. Yo no sé si fue que tenía el pasaje comprado o tenía el pasaje en la mano y lo tenía allí y lo tiene como guardado como conmemoración del día que él reconoció a Jesucristo. Él dice, el día tal, del mes de tal, del año tal, a la hora tal, estaba yo en un ferry viajando hacia la ciudad de Margarita y en la inmensidad de esa noche Dios me llamó. Y yo me sentía que yo era ínfimo, yo era una minúscula ante ese gran, inmenso universo y el creador de ella. Y yo, dice el pastor en su testimonio, vivía una vida totalmente apartada, una vida egoísta, egocéntrica. Perdone que no voy a dar testimonio de él, pero me acuerdo lo que él decía. Y entonces fue ese clip. Estaba rumbo a un divorcio, a una destrucción matrimonial, y fue ese clic, ese rompimiento, como lo diría una vez más en la palabra en el libro de Lucas, a través del hijo pródigo.
cayendo en sí, me di cuenta de donde yo estaba, en donde me encontraba, en qué estaba yo reviviendo, viviendo mi vida, y de la necesidad de un cambio en ella. Te voy a dar un poquito de, digamos, de clase doctrinal, de principios básicos de la fe. Todo comienza en el plan original. Porque muchos dirán, bueno, pastor, yo soy tan bueno que yo no necesito perdón de Dios. O lo que es mejor, pastor, yo no sé, yo ni siquiera cometí el pecado que cometió Adán y Eva, eso fue uno de ellos, yo no tengo nada que ver con ello. Pero todos sabemos muy bien que la palabra determina que no hay justo sobre la faz de la tierra, no hay ni uno solo sobre la faz de la tierra. No hay nadie que pueda decir que es merecedor de la salvación de Dios porque la compró, porque hizo obra, porque hizo algo, nada. Es inmerecible, porque eso es un regalo de parte de Dios y se obtiene sencillamente por medio de una convicción, de una revelación en tu vida, de una acción de arrepentimiento y de conversión en ella. No sé si vamos claro hasta acá. Por eso es que yo a veces veo personas que de repente su desenvolvimiento, su caminar, su andar, su forma de trabajar, de vivir en las cosas de parte del Señor, son como que muy sencillas, muy llevaderas, como si no fuera normal. Y yo siento que hace falta ese clic, ese rompimiento, ese quebrado, ese punto de quiebre en nuestras vidas. Todos conocemos la historia, y como te decía hace unos minutos, en el libro de Génesis, capítulo 3, conocemos que Adán y Eva vivían plácidos, tranquilos, cómodos. Hacían cosas espectaculares. Tomaban café todas las tardes con el Señor y todas las noches el Señor paseaba, hablaba con ellos, les preguntaba. Dice la palabra que andaban, incluso andaban desnudos, no tenían vergüenza alguna, no tenían enfermedad, no tenían nada. Pero era necesario, entre comillas, porque dice la palabra, que el diablo rompiera con ese diseño perfecto. Y dice la palabra en el libro de Génesis, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras? Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. No, Señor, estás equivocada. Así no fue que dijo el Señor. No. Claro que podemos comer del fruto de los dos árboles del huerto, contestó la mujer. Es del árbol que está en el medio del huerto. Perdón, discúlpeme, se me está apagando. Es del árbol que está en el medio del huerto, del que no podemos comer de su fruto, contestó ella. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo, y si lo hacen, morirán. No morirán, le dice la serpiente. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo cortó y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también lo comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces corrieron, cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa de la tarde, ¿verdad? El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Y entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oímos caminando
por el huerto, así que me escondí, porque tuve miedo, porque estaba desnudo. La pregunta después del Señor, ¿y quién te dijo eso? Comiste lo que no tenías que haber comido. Y empieza entonces el proceso. Así, en otras palabras, el diablo, ¿verdad? La serpiente, el enemigo, estaba allí siempre, con la intencionalidad de hacer y de estropear el plan perfecto que Dios tenía. Y la manera que lo hizo fue presentándole una sandala de excusa, diciéndole, mira, lo que sucede es que Dios no quiere que ustedes tengan la sabiduría. No, ustedes se están perdiendo de lo mejor. Lo que pasa es que Dios es egoísta. No me pregunten. Y empezamos a tener y a confabular en nuestras propias mentes personales, viendo que por qué no podemos hacer aquello, por qué no podemos hacer aquello, por qué no podemos tomar a esto. ¿Y qué tiene de malo vivir con la novia ahorita? ¿Y qué tiene de malo tener relaciones prematrimoniales? Perdón. ¿Y qué tiene aquello? Y entonces vemos que parece bueno, de buen parecer y deseable. Y lo tomamos. El pecado trae como consecuencia inmediatamente vergüenza en nosotros. El pecado trae como consecuencia que nosotros seamos avergonzados y nos sentamos avergonzados por lo que acabamos de cometer. El pecado trae con nosotros, y tenemos una convicción clara, de que nosotros tengamos temor delante de Dios y nos queramos esconder de Él, porque nos sentimos viles, nos sentimos malos, nos sentimos peores que nada, nos sentimos ratas inmundas. Y decimos, no somos, no, Señor, es que te vimos acercar. Y entonces queremos tejer, ¿verdad? Queremos tejer con una serie de argumentos, ¿no? Que fue la mujer, que fue la serpiente, ¿no? Que fue el pueblo que yo te veo. No, Señor, queremos tejer una serie de argumentos para tapar nuestra vergüenza, cuando delante del Señor nos vio desnudo y sabe cómo somos realmente. El pecado nos confunde, el pecado nos hace ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. No lo dice la palabra. El pecado nos desenfoca. Y déjame decirte que la palabra pecado en el libro de Hebreo originalmente se traduce, ¿verdad?, a como errar en el blanco. Sí, el pecado es todo aquello que da y no atina a la voluntad de Dios. Entonces, si tú me dices a mí, pastor, lo que pasa es que yo no he pecado, déjame decirte, primero, antes que nada, teológicamente ya naciste con el pecado original que cometió Adán y Eva. Es una herencia hereditaria, es una herencia, ¿verdad?, X. Entonces, por tal razón, tú y yo, hasta un niño de un mes de nacido, ya nació con el pecado original. El pecado, lamentablemente, con todo lo que Dios nos ama, nos aparta, pone una brecha, porque Dios es 3 veces santo. Dios no puede convivir con el pecado, aun cuando quiere convivir contigo y conmigo. Pero entonces, el pecado como tal es caminar o hacer, actuar, pensar de una forma no atinada, ¿verdad? Como dice en la misma traducción, errando el blanco de la voluntad, de lo que Dios ha establecido con nosotros en su palabra. Entonces, por lo tanto, yo quiero que tú entiendas antes que nada, y perdóname, primera vez creo que en mi vida que yo predico de esta manera, todos, absolutamente todos, estamos envueltos, o todos tenemos esa vena pecaminosa, esa naturaleza. Y eso nos destituye, eso nos aparta. Pero gracias a Dios que Dios tiene un plan tan maravilloso y tiene un corazón tan hermoso y tiene una mente tan misericordiosa y una idea tan majestuosa, como lo dice el libro de Ezequiel 57. Dice que abandone el malvado sus caminos y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. La solución se encuentra en que la persona se aparte de su camino, porque la solución está a través del arrepentimiento genuino, ¿verdad? El reconocimiento genuino de nuestra naturaleza, de nuestra conducta, y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito volver. Arrepentido, también en la traducción del hebreo, hace la simbología de una persona que se está ahogando y necesita
hacer como que, bueno, ese es un arrepentimiento. Entonces yo decía, Señor, pero mi arrepentimiento, cuando yo hice mi primera oración de fe, o cuando hice mi oración de fe, no la primera, la única oración de fe, cuando yo hice la oración de fe, Señor, yo la hice muy sencilla, yo tenía apenas 15 años, yo no tenía pecados así como para que me dijera, ¿qué? Pecados de mentira, enamorado, qué sé yo, de haberle dicho mentira a mi papá, pero nada, pero yo no tenía un historial, no como aquellos que de repente se presentaban y decían esos testimonios y yo decía, wow, impresionante, ¿de dónde lo sacó Dios? Uy, eran locos, eran marihuaneros, eran drogadictos, eran esto, eran lo otro, eran ladrones, eran, wow, con razón están así como están, tan transformados. Pero es que lo que pasa es que yo creo que todos, necesariamente todos, necesitamos un clic en nuestras vidas para que entonces nuestro cambiar, nuestra forma de actuar o de caminar posterior a ese arrepentimiento sea genuino. Dios presenta por medio de nuestro Señor Jesucristo la llave para poder ir y estar delante de Él. Es decir, Jesucristo para mí es la tarjeta de presentación, es el pase VIP para entrar al lugar sagrado, al lugar santo. Es la tarjeta de identificación que me dice que yo soy hijo de Dios. Es la que dice que mis pecados fueron perdonados, borrados, aniquilados, olvidados y echados al fondo del mar. Es la que dice que ya yo no tengo condenación y tengo gozo y vida nueva y tengo vida eterna para vivirla con Él. Eso es lo que yo debo hacer. Pero nadie puede ser obligado, dice la palabra. Nadie va a ser convencido si no lo hace por medio del poder del Espíritu Santo, quien es el que puede convencerte. Pero nosotros debemos tener bajo nuestro propio libre albedrío, tomar la decisión de reconocer nuestra vida, nuestra actual forma y decirle, Señor, ¿sabes qué? Es necesario que yo entonces me rinda delante de ti, haga un reconocimiento, pero un reconocimiento genuino, así como que realmente como si me faltara el aire. Señor, yo necesito verdaderamente arrepentirme porque yo a partir de este momento empiezo a dar fruto de arrepentimiento. Por eso la gente empieza a ver cambios en personas que antes eran de una forma, de una conducta y ahora son totalmente diferentes. Y la gente le dice, ¿pero qué? Y las personas entonces que antes eran iracundas son pasibles. Las personas que eran impacientes tienen un dominio propio. Las personas que eran bebedoras, borrachas, lo que sea, son personas ahora que tienen un gozo diferente. Pero todo eso sucede en el momento en que tú haces un clic. En el momento en que tú haces un rompimiento. En el momento donde hay un punto de quiebre en tu vida personal. No sé si me estoy dando a entender, no sé si puedo ser claro con lo que te estoy explicando. Lo que acontece es que yo creo que sucede. Por eso es que clamamos al Señor y vamos allá y clamamos y al día siguiente volvemos a andar diferente de la misma manera, caminamos iguales. Entonces, ¿hay remordimiento en nuestras vidas? Sí. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay pena? Sí. Pero no hay arrepentimiento genuino y por esa razón no hay una restauración también genuina en nuestra propia vida. Amado, es necesario, y yo sé, quiero dejar esta parte hasta acá para que podamos en la siguiente oportunidad poderte expresar diferentes escenarios donde tuvo que haber un rompimiento en la vida de una persona, bíblicamente te voy a hablar en clase, para que entonces pudiera haber una transformación de la misma manera genuina. Yo no estoy negando que tu arrepentimiento, que tu oración de fe, que tu momento y te encuentro cara a cara con el Señor fue genuino. No estoy negando eso. Es innegable, porque como te lo dije, yo sencillamente acepté, reconocí y le dije, Señor Jesús, entra a mi vida. Pero no fue hasta muchos años después, en medio de un encuentro, ¿verdad? Un retiro llamado un encuentro, en la iglesia, en su presencia, en donde yo estaba cara a cara, tirado en el piso, conjuntamente con el Señor, reconociendo tantas cosas, presentándoselas, humillándome, rindiéndome y diciéndole, Señor, en serio,
yo pensé que no tenía perdón para estas cosas. Yo pensé que había hecho esto. Señor, yo pensé, Señor, que ya yo no valía nada para ti. Yo pensé, yo creía. Es decir, la astucia del enemigo hizo tanta mella en mis pensamientos que yo sencillamente me escondí de ti porque tenía temor. Me daba vergüenza presentarme. Estaba totalmente confundido y todas mis acciones eran no acertadas. No acertaban al blanco, Señor, para contigo. Pero entonces cuando yo vi esa situación, yo dije, wow, por eso yo tengo ahorita memoria clara de ese momento de rompimiento en mi vida en donde yo dije, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname porque hasta este momento me he comportado de la manera errada. Me he comportado de una manera indiferente. No he dado valor a la maravillosa y majestuosa obra redentora que tú hiciste en una cruz. Pareciera que tus latigazos, que pareciera que la sangre, pareciera que el maltrato, pareciera que el sacrificio que tú hiciste en la cruz era sencillo, era simple, y no era tan simple, porque eso me correspondía a mí y tú lo tomaste en mi lugar por amor. Entonces, Señor, cuando yo veo que yo valía esa sangre, cuando yo veo que yo valía ese sacrificio, cuando yo veo que yo estaba en el plan de Dios para ser restaurado, entonces yo necesito entregarte en ti, en tus manos, rendirme, humillarme delante de tu presencia y decirte, Señor, aquí estoy, y tal como soy. Sencillo. No sé si tú lo entiendes. No sé si tú tienes memoria del momento en que tú reconociste al Señor. No sé si tú tienes memoria del momento dado en donde el Señor quebró completamente tu estructura, quebró tu alma prácticamente, la hizo añico para que entonces tú pudieras reconocer y pudieras cambiar, pudieras accionar un cambio radical para entonces hacer como decía la mujer Jesucristo con María. Ella ama y demuestra que me ama porque sabe que sus pecados, que eran muchísimos, verdaderamente le fueron perdonados. Yo no sé, porque lamentablemente a veces nos engañaron con que una mentira blanca no se compara con un asesinato. Ante los ojos de Dios, una mentira blanca es tan perversa y tan cochina como la pedofilia, la pornografía. Y si alguno de ustedes es capaz de decir que es muy bueno, exageradamente bueno, el libro de Juan, capítulo 1 de Juan, dice claramente, si alguno asegura que no ha pecado, entonces es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Y lo que es peor, dice más adelante, pone por mentiroso a Dios porque no hay uno solo que no haya pecado. No hay uno solo que no haya pecado. Y no hay uno solo que sea merecedor y que sea lo suficientemente justo para tener acceso, porque eso se logra simplemente por medio del Hijo. Que Él fue concebido sin pecado. Él fue llevado a un matadero, ¿verdad? Y no tuvo pecado sobre su vida. Él hizo el sacrificio perfecto, completo, absoluto, único. Y tu única decisión o tu única acción es la de reconocer, caer en sí. Mirar al cielo y decir como el hijo pródigo, Señor, he pecado contra ti y contra el cielo, Señor. Volveré yo a la casa de mi Padre y pediré perdón. Para que entonces, dice la palabra, tengamos de Él el perdón, la sanación, la salvación, la restauración. Y seamos lavados, limpiados, tratados, para entonces hacer la obra que nos corresponde hacer de la manera correcta. Por eso a veces andamos como sonámbulos en el ministerio. Caminamos como que no sabemos más hasta dónde llegar. Y tú le dices, hijo, pero eso que tú, como tú andas, como tú miras, como tú caminas,
Es producto de lo que Dios hizo en ti. Sí, bueno, sí, yo creo que sí, Él se entregó una cruz por mí y listo, pues hasta allí. Cuando yo veo eso, yo digo, wow. Pero entonces también recordé y entonces reconocía, mi conversión no era fácil. Entonces tuve que hacer memoria y le dije, Señor Espíritu Santo, ayúdame a recordar. Porque yo he escuchado testimonios desgarradores de hombres y mujeres, cómo Dios ha transformado su vida y han dejado marcada en su vida un antes y un después del momento de la conversión y del momento de su arrepentimiento, del momento de pedir perdón, y a partir de ese momento empezaron a dar frutos, frutos y frutos justos, apacibles, de arrepentimiento, que la gente pudiera verlos y quisiera también ser igual. Amado, amada iglesia, yo te quiero decir esta noche, esta mañana, Dios es un Dios de misericordia. Tiene un plan perfecto para contigo y para conmigo. Y nosotros nos queda una sola cosa, es caer en sí, en reconocer ese plan, sacar de nuestros pensamientos tantas cosas que son erradas, que nos hace creer que no somos merecedores, que nos hace creer que no merecemos o no necesitamos a Dios, que nos hace creer que somos suficientemente autosuficientes, o que somos perversos, o que Dios no me ha dado lo que yo quiero y por esa razón no creo que se merezca todo mi amor hacia Él. Es momento de desarticular todas esas sardadas de mentiras y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo ante ti me rindo. Como diría la alabanza, no entiendo cómo yo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí. Pero Señor, gracias porque lo hiciste. Así que una vez más, desde esta tierra yo declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando puedas tener un momento doloroso, un momento confrontador, yo declaro y yo espero y le oro al Padre y al Espíritu Santo que toque tu vida en este momento, para que entonces tú puedas reconocer, recordar, traer memoria de ese momento en donde tú tuviste que haber hecho ese rompimiento, donde tuvo que haber ese punto de quiebra en tu espíritu y en tu carne, para reconocerle a Él, para reconocer tu conducta, para reconocer tu lugar, tu posición, para reconocer lo que estabas aconteciendo y lo que estabas haciendo, y donde tú dijiste sencillamente, Señor, hasta aquí, hasta este momento, yo camino de esta manera, ahora camino de la mano tuya. Yo le oro al Señor que cada uno de nosotros pueda recordar ese momento milagroso de la salvación, y puedas entonces vivir confiado de que Dios está restaurando tu vida, y entonces tú puedas trabajarle, servirle de la manera más, pero más idónea. Nuevamente, bendigo tu vida. Declaro cielos abiertos en tu vida, en tu casa, en tu ministerio, en tus negocios. Le ruego al Señor que haga resplandecer su rostro sobre ti y que cada día te parezcas más a nuestro Señor y a nuestro Maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos la semana entrante, Dios mediante. Continuaremos con la segunda parte de este mensaje, porque como te decía de un principio, hay que ver esos clips, hay que ver esos momentos de quiebre. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos pronto.